Bueno, vamos a hablar ahora del delincuente político. El delincuente político, los mejores ejemplos de delincuente político son el Zorro, Robin Hood, quienes luchan en contra de estados autoritarios o de malos gobernantes para buscar mejores efectos en la sociedad o buscar una sociedad mejor. Cuando nosotros, digamos, vemos esas series del Zorro y esas series de Robin Hood, encontramos a una persona que se enfrenta a un gobernador que atropella a la gente, a un rey que atropella a la gente también. Y dentro de ese contexto, estas personas atacan a esos gobiernos para favorecer a la sociedad y luchar por digamos, por los derechos de los ciudadanos. Esa es la concepción práctica del delito político y por eso es que dentro de esa concepción los delincuentes políticos se plantea dentro de los estados liberales unos beneficios muy particulares para ellos. Esos beneficios son que pueden ser objeto de indultos, de amnistías, de asilo y el derecho a no ser extraditados. ¿Qué pasa con esta doctrina del delincuente político? La doctrina del delincuente político hace que se clasifique a un grupo de delincuentes que enfrentan al Estado por motivos nobles altruistas y los separan de esa masa de delincuentes que delinquen pero por motivos particulares y egoístas. Los motivos particulares y egoístas lo presentaría, digamos, un sicario, un ladrón, un extorsionista, un estafador. Todos ellos buscan una finalidad y es favorecerse a sí mismo a partir de la realización del delito y afectar a las demás personas. El delincuente político se supone que no busca eso. El delincuente político tiene que buscar el beneficio de la sociedad enfrentándose al Estado. La doctrina del delincuente político fue creada, por ejemplo, en Francia, cuando en la Revolución los franceses tenían una gran problemática porque subían al poder revolucionarios que después se enfrentaban con las personas opositoras y a veces los opositores derrocaban a esos revolucionarios y comenzaba el cambio de grupos y el grupo que iba perdiendo iba siendo sancionado y el grupo que iba ganando llegaba al poder y el grupo perdedor lo mandaban a la guillotina. Ese fue, digamos, la historia, por ejemplo, de Robespierre. Él, en la Revolución Francesa, fue uno de los precursores de la revolución, pero después fue víctima de su propia revolución. Entonces, en la doctrina del delincuente político se plantea la posibilidad de que exista una oposición al poder cuando este poder es absolutista, es autoritario, vulnera derechos, y entonces se plantea la posibilidad de que los ciudadanos se enfrenten a esos poderes injustos. Cuando ello ocurre, se plantea entonces que deben ser objeto de negociaciones. Esto quiere decir que cuando una sociedad se enfrenta entre dos bandos por el poder, hay la posibilidad de que estas dos partes negocien y estas dos partes logren dentro de esa negociación volver a la paz y evitar el enfrentamiento. Por eso es que se plantea como salida los indultos y las amnistías. Cuando estamos hablando de una negociación entre dos partes enfrentadas en virtud de un Estado que está en crisis y una sociedad que se encuentra en un conflicto, la posibilidad de volver o retornar a la paz es una negociación.
Dentro de esa negociación se plantean unas salidas que son la amnistía o el indulto. La amnistía se entiende como una ley que implica que desde tal fecha hasta tal fecha todos los delitos quedan absolutamente perdonados. Entonces, cuando hay un conflicto en una sociedad y se llega a una negociación, precisamente una de las cosas que se busca es que los delitos de ambas partes queden perdonados para efectos de hacer borrón y cuenta nueva y se pueda retornar a la paz. El otro mecanismo que se tiene es el indulto. El indulto es, listo, vamos a hacer una negociación, pero dentro de la negociación tenemos que ir a juicio. Y entonces someten a las personas a juicio para efectos de que se logre la verdad, la justicia y la reparación dentro del proceso penal. Y luego de haber una sentencia, llega y se presenta un indulto. El indulto es un perdón. Es decir, que dentro del acuerdo se establece que las personas sí van a ser juzgadas, pero después de ser condenadas serán indultadas. Esto quiere decir que serán perdonadas. Todo ello con lo siguiente: cuando una persona se enfrenta en armas en contra del gobierno y busca derrocarlo, el tema es, ya está por fuera del ordenamiento jurídico, y cuando está por fuera del ordenamiento jurídico, lo que ocurre es que ya es un delincuente. Para retornar a la legalidad y evitar ser sancionado como un delincuente, ¿qué le toca a esa persona? Le toca o irse a una amnistía o irse a un indulto. La amnistía es ser perdonado completamente por todo lo que hizo. El indulto es, vamos a perdonarte, pero primero vas a juicio, vamos a garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y después te perdonamos. Ahora, estas dos figuras que se presentan están siendo muy cuestionadas en relación a que se plantea el perdón y olvido como forma de solución a los conflictos, pero no se tiene en cuenta la situación de las víctimas. Cuando no se tiene en cuenta la situación de las víctimas, ahí hay una violación de derechos humanos y se plantea que esos indultos y esas amnistías no son válidos. Cuando se decreta inválidos esos indultos y esas amnistías por no tener en cuenta a las víctimas, la situación es, tenemos que juzgarlos y tenemos que garantizar realmente los derechos a la reparación, a la justicia y a la verdad que tienen las víctimas. Resulta que el indulto, si bien es cierto, abre la posibilidad de un juicio donde puedan participar las víctimas y donde puedan dársele una reparación a ellas. El problema del indulto es que la situación de la justicia queda afectada porque se plantea dentro de las concepciones de justicia que debe existir un castigo proporcional a lo realizado. Se ha planteado que, digamos, se pueden indultar o amnistiar delitos, pero no aquellos delitos que impliquen violaciones graves a los derechos humanos ni al derecho internacional humanitario. Cuando se crea en estos conflictos de poder delitos o delitos que afecten gravemente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, se dice que no es posible indultar a las personas o excluirlas de una pena. Por lo tanto, se plantean penas alternativas o penas disminuidas desde el punto de vista de la justicia transicional. Cuando esto se plantea así, ¿qué es una justicia transicional? Es aquella justicia que se instala para pasar de estados de conflicto a estados nuevamente de paz.
esa justicia se instala para efectos de juzgar a las partes del conflicto cuando hayan realizado graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, cuando ocurre esta situación donde se plantea una justicia transicional, las penas que se proponen son penas menores a 10 años, por regla general 8, 9, 10 años, para efectos de lograr, digamos, la negociación. ¿Y por qué se buscan penas menores? Precisamente, nadie va a entrar a una negociación cuando le están ofreciendo como pena 60 años de prisión. Nadie se sienta a negociar en esas condiciones, porque no es una negociación sino un sometimiento. Y aquí es donde cambia el concepto y dice, bueno, vamos a alcanzar la paz, listo. Pero entonces, si vamos a alcanzar la paz, tenemos que juzgar a las graves violaciones de los derechos humanos, pero tampoco podemos imponer penas excesivas, porque de lo contrario, las personas que van a negociar pues no tendrán ningún interés en negociar, porque no podrán acceder a penas más o menos razonables. Entonces, se le dice a las personas que están negociando, usted quiere regresar a la vida civil sin problemas de conflicto, listo, vamos a retornar, pero bajo unas condiciones. Esas condiciones es que lo voy a juzgar, pero en el caso de que lo vaya a condenar, las penas no serán no serán superiores a 8 años de prisión. Cuando esto ocurre, estamos hablando dentro del contexto de lo que es el delito político. Hay una situación que son los delitos conexos con los delitos políticos. Si bien es cierto, yo puedo enfrentarme al Estado a través de armas, viene un problema bastante complejo. Las armas y mantenerme como grupo en contra del Estado cuesta. Y es ahí donde viene el problema de la financiación de esos costos de la guerra. Mientras que el Estado tendrá los impuestos para financiarse y ayudas internacionales, los grupos que van en contra del Estado tendrían que buscar también formas de financiación. En muchas partes del mundo, estos grupos se meten a realizar otro tipo de actividades delincuenciales, entre ellos secuestro, homicidios, narcotráfico, extorsiones, trata de personas, contrabando. Buscan una forma de financiar la guerra, y cuando financian la guerra, entonces ahí se meten en la débil frontera entre dónde están como delincuentes políticos y dónde están como delincuentes anarquistas, es decir, delincuentes que solo buscan su propio bien y enriquecerse a través del delito. Eso es lo que ha ocurrido precisamente en el caso colombiano con las guerrillas. Se han dedicado a la extorsión, al secuestro, al narcotráfico y a una cantidad de delitos que los pueden definir como delitos anarquistas o delitos que buscan un fin egoísta diferente del que buscan los delincuentes políticos. Cuando esto ocurre, viene otro problema y dicen, bueno, pero ¿cómo me mantengo en una guerra que ha durado 50 años? Entonces, esos son los efectos sufridos de la guerra y los daños colaterales que genera la guerra. Esa es la justificación. Pero lo cierto es que habría que diferenciar entre los fines altruistas y los fines anarquistas de estos delitos. Pero fuera de eso, porque uno lograría identificar ambos fines y se mezclan entre sí cuando, digamos, se hace un ataque para, digamos, debilitar el Estado, y cuando se hace un ataque en contra de la población para buscar recursos y para enriquecerse a sí mismo. Se puede, digamos, diferenciar claramente cada una de las situaciones. El problema es que si hacemos esa diferenciación, no podemos llegar entonces a la propuesta de una negociación hacia la paz. ¿En qué sentido? Si yo establezco que esos delitos que realizan de forma anarquista
con intereses particulares bien establecidos y que no tienen ningún tipo de relación con con el delito político, ahí rompo la posibilidad de un diálogo y de una negociación. Si hago esa diferenciación, entonces termino diciéndole, sí, yo te puedo perdonar por los delitos políticos, pero no te puedo perdonar por los delitos anarquistas. Por esos delitos me toca condenarte y por esos delitos entonces te tengo que imponer penas normales de 20 y de 30 años. Eso generaría una gran problemática para cualquier tipo de negociación. Por lo tanto, para poder, digamos, unir todo esto y para poder llegar a una negociación, es necesario decir, sí, hay delitos políticos y hay delitos anarquistas, y ambos los fueron cometidos, pero hay que unirlos y hay que decir, aquí lo que hay es una parte en el conflicto. Y aquí se mezcla algo que es el derecho internacional humanitario. Las partes en conflicto o en un conflicto armado internacional o de carácter no internacional pueden llegar a acuerdos para tratar de disminuir las consecuencias adversas del conflicto y digamos, la adversidad o la gravedad del conflicto. Por tanto, independientemente de que haya dos clases de delitos, delitos políticos y delitos anarquistas, realizados unos con fines altruistas y otros con fines netamente egoístas y particulares, tendríamos que unirlo todo y decir, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es terminar este conflicto. Y si queremos terminar este conflicto, tenemos que llegar a un diálogo y a una negociación y tenemos que solucionar el problema de la violación de los derechos humanos, y en ese orden de ideas no se pueden perdonar a través de indultos y amnistías, sino que tenemos que procesarlos y colocar unas penas alternativas. Cuando se define esto así, entonces hay algo que es la justicia transicional y viene, digamos, la solución. A través de un acuerdo y a través del sometimiento de las partes a una jurisdicción transicional, que es lo que está ocurriendo en Colombia de manera parcial, porque no todas las partes del conflicto se encuentran. En Colombia, digamos, una primera negociación se hizo con el M-19 y con otras guerrillas, en las cuales se creó una ley de amnistía y se dijo perdón y olvido. Después hubo una negociación con los paramilitares, que se creó la Ley de Justicia y Paz, se juzgaron a los paramilitares, se les impusieron unas penas alternativas, la mayor parte de paramilitares fueron extraditados y digamos se aplicó la Ley de Justicia y Paz y se desmovilizaron los paramilitares de una forma parcial, no total, pero parcial. Es decir, las Autodefensas Unidas de Colombia desaparecieron como institución y puede que se hayan convertido en lo que después se llamaron BACRIM, pero fueron desarticuladas a través de esa primera negociación. Después vino entonces la negociación con la FARC, que digamos se planteó en el gobierno de Santos a través de los diálogos de La Habana. Se logró la negociación con la FARC y en efecto se logró la desmovilización de la FARC durante un gran tiempo, y parte de la FARC se encuentra desmovilizada. Hoy en día se habla de células que quedaron pendientes o células disidentes, pero el grueso y la organización como tal se debilitó a través de ese acuerdo de paz. Tenemos y seguiremos teniendo conflicto armado, puesto que tenemos una sociedad muy desigualitaria, con grandes problemas en donde el Estado no llega a todas las partes y la seguridad del Estado no llega a todas las regiones del país. Tenemos narcotráfico, tenemos otra cantidad de delitos que tienen como origen la pobreza, la falta de educación, la falta de oportunidades y la distribución inequitativa
de la riqueza en toda Colombia, haciendo que nuestra población sea una pirámide en la cual en la base, que son la mayoría, tengan problemas de pobreza y de miseria. Cuando tenemos problemas de pobreza y de miseria, pues somos caldo de cultivo para mayores delitos y las organizaciones criminales. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se debe tratar ese tipo de situaciones? Tenemos el derecho penal normal, tenemos los estados de excepción para atacar de manera fuerte a esas organizaciones, o tenemos la posibilidad de negociar con ellos para poderlos desmantelar, como se hizo con las demás organizaciones. No son temas fáciles y todo tiene que ver con la estrategia que se aplique. En algunos casos la estrategia deberá ser un estado de excepción, en otros casos tendrá que ser la normalidad del derecho penal y en otros casos tendrán que analizarse la posibilidad de negociar con esas partes para tratar, por lo menos estratégicamente, de desmantelarlos y tratar de devolver la mayor parte posible de personas que ingresan a esas organizaciones a la vida normal, a la vida civil y a la vida pacífica. No contemplar salidas y plantear como salida el exterminio de las personas que forman parte de esa organización y tratar de diezmarlas a través de estados de excepción o solamente con el derecho penal podría generar también una situación y una escalada totalmente contraria. Cuando no se plantean fórmulas de solución negociada, la posibilidad de que un delincuente anarquista se convierta en terrorista es muy grande, que fue lo que ocurrió en los años 80 con los carteles de Medellín, en específico con Pablo Escobar. Cuando no se plantean fórmulas de salida y de negociación, sino que sencillamente no se negocia con terroristas, el terrorista plantea en gran manera la posibilidad de destruir a la sociedad a través del terrorismo. Entonces ahí está planteada toda la problemática sobre el delincuente político, sobre los diálogos, la negociación y las repercusiones que ello tiene dentro del derecho penal.